Hola, buenas tardes. Soy el doctor Samuel Verdugo y vamos a analizar esta boca. En primer lugar, lo que más nos llama la atención es el apiñamiento, la descolocación, tanto de los dientes superiores como la de los dientes inferiores. Es decir, que va a presentar un apiñamiento dentario. Vamos a ver desde el punto de vista de la anchura, es decir, desde el punto de vista transversal, cómo están colocadas esas piezas dentarias. En primer lugar, vamos a analizar la línea media y si nosotros trazamos una línea media desde ese labio superior hacia el centro de los dientes superiores, vemos que están alineados con respecto a ese labio superior. Si ahora lo hacemos con respecto al inferior, observamos que los incisivos inferiores se encuentran colocados hacia la derecha del paciente o hacia la izquierda de la imagen. Por tanto, observamos en primer lugar que con respecto a las anchuras existe cierta desviación de las líneas medias, tanto de los dientes de arriba como de los dientes de abajo, con respecto a la comisura de los labios. Y vemos lo siguiente. Para ello vamos a definir esas comisuras y vemos que efectivamente con respecto a las comisuras, al ángulo de la boca, prácticamente la anchura es la correcta. Quizá podríamos conseguir un poquito más de anchura, con lo cual podríamos, al colocar el aparato, mejorar en el ancho de la boca, en el diámetro transversal. ¿Qué más podemos analizar? Analicemos ahora el labio superior con respecto a los dientes de arriba, los incisivos superiores. Vamos a quitar esta línea, vamos a poner una línea recta para que quede mejor reflejado y en rojo porque son los labios. Y observamos que en esa sonrisa vemos que los incisivos superiores quedan ligeramente cubiertos, la última parte, la parte que toca la encía, queda cubierto por el labio superior. Con lo cual nosotros siempre podríamos mejorar haciendo una extrusión, es decir, sacando esos dientes ligeramente hacia abajo para que esa sonrisa sea perfecta. ¿Qué más podemos observar? Vamos a observar ahora, primero hemos analizado las comisuras, es decir, los ángulos, y vemos que la anchura más o menos es la correcta, quizá podríamos mejorarlo un poquito más. Vemos el labio superior y vemos que cubre un poquito el tercio superior, con lo cual esos incisivos los podríamos bajar un poquito, y observamos también el labio inferior. Y con respecto a ese labio inferior, a la curva, mejor dicho, del labio inferior, esa curva del labio inferior que estamos aquí dibujando debería coincidir o más o menos conseguir al final del tratamiento que coincida con el borde de los dientes superiores. Pero observamos que los dientes superiores, su posición es ciertamente recta con respecto al labio inferior. Por tanto, como hemos insistido en la idea, sería deseable bajar un poquito esos incisivos superiores. Vamos a ver ahora la fotografía de perfil. La fotografía de perfil, aunque no es la ideal, siempre se analiza esta línea estética que va desde el punto de la nariz, vamos a colocarlo perfectamente desde aquí, hasta el punto del mentón. Y eso lo que nos hace es el análisis de cómo están dispuestos los labios superiores. En esta fotografía, desde luego, no es la ideal y generalmente siempre encontraremos más estética mientras esos labios inferiores se acerquen a esa posición. Pero esta fotografía está tomada no para analizar esta circunstancia, sino para ver la inclinación que tienen los incisivos superiores y el ángulo de la nariz con el labio de la boca. Y la inclinación que tiene, observamos que esa inclinación ya está un poquito marcada. Con lo cual no es conveniente que nosotros a la hora de realizar el tratamiento a esos dientes los inclinemos mucho más. Por lo tanto, el tratamiento, eso sí, consistirá en bajar esos incisivos inferiores, pero no adelantarlos, puesto que los forzaríamos o estaríamos en una posición más adelantada de lo normal. Vamos ahora a analizar el contacto que tienen los incisivos superiores con respecto a los incisivos inferiores. Y por lo que se puede observar, existe un contacto muy agresivo, un contacto borde a borde, que hace que esos incisivos, que el borde inferior de los incisivos superiores o superior de los incisivos inferiores, se pueda desconchar o se pueda romper. Incluso en algunos casos vemos que ya está fino. Con lo cual, en principio, deberíamos mejorar
la oclusión, la mordida que hay en esos sectores, como podemos ver en esas líneas verdes. Igualmente observamos cómo existe una mordida cruzada de esta pieza del incisivo lateral superior izquierdo o pieza 22, con lo cual debemos de hacer que se proyecte, que se coloque más hacia delante. Por tanto, el objetivo de la mordida también tiene que ser que los incisivos superiores, las paletas superiores, se deben de encontrar más adelantados que los incisivos inferiores. Bien, en esta imagen, en la imagen de mordida, vamos a analizar en primer lugar la posición transversal, la anchura que tienen las arcadas, la posición de los dientes superiores e inferiores. Y como hemos dicho anteriormente, de manera muy clara, observamos cómo la línea media superior se encuentra desviada de la línea media inferior o viceversa. Fíjate que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en un caso terminado, las líneas medias debemos procurar, en el mejor de los casos, que coincida la superior con la inferior. Sin embargo, aquí ya nos está dando un pequeño detalle de la anchura, y es que en el lado superior derecho o el lado inferior izquierdo, el lado superior izquierdo de la fotografía, observamos que existe cierta oscuridad. Hay algunas de las piezas que las encontramos que se encuentran en una posición más hacia adentro o más palatinizada. Insistimos también de nuevo que en la pieza 22 vemos cómo se encuentra también en una posición de mordida cruzada. ¿Qué quiere decir? Los dientes inferiores se encuentran por delante de los dientes superiores. También observamos cómo el canino superior izquierdo, la pieza 23, se encuentra también en una posición adelantada con respecto a las piezas premolares, a las piezas posteriores, que se encuentran en una posición un poquito más hundida, aunque según sus ejes, en una posición recta. Algo debiéramos mejorar también la anchura, como hemos dicho anteriormente, no solo para mejorar la estética, sino también para mejorar la mordida. Aquí tenemos de referencia este molar que parece ser que no está o que está bien puesto en una posición correcta. Bien, observamos también cuando nosotros vemos en la apertura de boca cómo efectivamente el borde de las piezas se encuentran ya ciertamente deteriorado o con ligeros desgastes en su borde incisal. Y además vemos cómo se acentúa de nuevo esa oscuridad, esa zona donde nos indica que podemos establecer un poquito más de anchura. Vuelvo a insistir en ese eje transversal, en la anchura de la boca. Analicemos ahora la posición, la colocación de los dientes en una visión de lado, de perfil. Nosotros, los ortodoncistas, le denominamos en una visión sagital. ¿Y qué es lo que podemos observar? Vamos a valorar, en primer lugar, la altura que tenemos de los dientes y también el engranaje de los mismos. Aquí tomamos, en esta figura, una mordida lateral ideal y vemos que se establece como una especie de cremallera, de un zigzag, donde cada pieza de arriba contacta con dos piezas de abajo y viceversa. Cada pieza de abajo contacta con dos piezas de arriba. Analicémonos en el lado derecho del paciente o una imagen izquierda de esta fotografía. Y observamos efectivamente, si representamos también con flechas azules, cómo cada pieza de abajo va a tener un doble contacto y así las cargas se distribuyen. Igual sucede con las piezas de arriba, estableciéndose ese zigzag que anteriormente hemos mencionado. Por tanto, en el lado derecho del paciente, en la fotografía que tienes a tu izquierda, observamos que se produce y que concuerda con ese zigzag que anteriormente hemos mencionado. Viene aquí la discrepancia o el fallo. Y fíjate en esa C del colmillo de arriba y esa C en negrita del colmillo de abajo, en donde ya ese zigzag no se produce. No hay un contacto de este premolar inferior con el colmillo y lo que existe es un contacto ligeramente fuerte. ¿Por qué? Porque se establece un pequeño desgaste, un pequeño apoyo en esa. La verdad es que existe un contacto fuerte entre el colmillo de arriba con el colmillo de abajo.
e igualmente existe un contacto fuerte entre el incisivo lateral de arriba con el de abajo. Lo que hemos dicho antes, que existen unos contactos que provocan o producen desgastes y hay que solucionar. Con respecto también a la inclinación que nosotros tenemos de los dientes de arriba, observamos que, como hemos dicho en esa fotografía lateral, tienen ya cierta inclinación, con lo cual tampoco podemos abusar de echar más hacia adelante esos incisivos, puesto que si no se nos saldría de plano. Por lo tanto, no es la idea que quiero transmitir en el tratamiento, en el futuro tratamiento, sino coger los incisivos inferiores y tratar de que para que no haga ese contacto tan fuerte, echarlos, vamos a ponerlos con la flecha, echarlos hacia la parte de atrás. Por tanto, sería una de las soluciones no echar tan hacia adelante esos incisivos como el hecho de intentar echar más hacia atrás los incisivos inferiores. Otra idea que también hemos reflejado, y es que para que exista la sobremordida, es decir, para que muerdan con suficiencia los dientes de arriba sobre los de abajo, pero no en sus bordes, es echar hacia abajo, como hemos dicho anteriormente, extruir, que decimos los ortodoncistas y los dentistas, los incisivos superiores. ¿Qué ocurre ahora en ese lado? ¿Qué ocurre ahora en el lado izquierdo del paciente o derecho de la fotografía? Hemos marcado como piezas 24 y 25 piezas que se encuentran en estado que hemos dicho de mordida cruzada. Es decir, te puedes fijar cómo los premolares inferiores se encuentran por delante del 24 o cómo el colmillo inferior, el canino inferior, se encuentra por delante del 22 y la situación, vuelvo a insistir, debe ser completamente diferente. También aquí se observa de forma muy clara cómo existe una vestibulización, es decir, cómo de inclinados se encuentran esos incisivos superiores, cosa ya que nos está diciendo que no debemos de forzarlo a la hora de echarlos hacia adelante. Llama también la atención en este lado una ligera inflamación que existe aquí en la encía, con lo cual debiéramos chequearlo por si existe algún tipo de problema en esa zona o el hueso que lo sujeta tiene algún tipo de afectación. Importante. Por lo demás, venimos observando que en los sectores posteriores efectivamente existe ese zigzag, esa cremallera ideal para que exista una buena mordida, una buena oclusión. Con este último análisis me despido y solo te pido por favor que si tienes alguna duda contactes con nosotros. Muchas gracias por tu atención y espero verte pronto. Un saludo.